Una esposa abandonada entra en un silencioso juzgado de Manhattan, preparándose para la humillación final. El hombre que la dejó con sus hijos ha muerto, y ahora debe enfrentarse a su glamorosa amante, una mujer cubierta de diamantes, que cree que ya ha ganado. Pero cuando el juez comienza a leer el testamento, la sala se da cuenta rápidamente de que no es un documento ordinario. Es una confesión, una trampa meticulosamente tendida y un acto final y devastador de venganza. Una mujer está a punto de recibir la conmoción de su vida. Y no es quien tú piensas. Los muertos aún pueden hablar, y esta noche usarán una sola frase para destruir todo un imperio de mentiras. La carta llegó un martes, un día ya tenso por un grifo que goteaba y un plazo inminente para un proyecto de diseño independiente. Era inofensiva. Solo un sobre de color crema con la dirección de devolución en relieve, de un bufete de abogados del que Isabel Ruiz nunca había oído hablar. Cromwell Finch & Associates, Park Avenue, Nueva York. Su corazón, un músculo entrenado durante mucho tiempo en el arte de la autoconservación, dio un doloroso golpe contra sus costillas. Las cartas legales nunca eran buenas noticias para la gente como ella. Personas que viven de cheque en un apartamento de 2 habitaciones en Queens, que siempre parecía oler débilmente a la comida de su vecino. Durante 5 años, Isabel había construido una vida a partir de las cenizas de otra. Su mundo era pequeño, pero estaba ferozmente protegido. Giraba en torno a las caóticas y hermosas órbitas de sus gemelos de 7 años, Leo y Lara. Tenían su cabello oscuro y rizado y su cálida piel de oliva, pero sus ojos, un gris penetrante e inteligente, eran todos de Ricardo. Era un recordatorio diario agridulce del hombre que le había prometido para siempre y luego se desvaneció, como si su vida juntos hubiera sido nada más que un sueño fugaz. Sus dedos temblaron mientras abría el sobre con un cuchillo de mantequilla. El papel de adentro era grueso, caro. El tipo de papelería que parecía valer más que su presupuesto semanal para comestibles. Las palabras eran densas con jerga legal, pero 3 nombres saltaron de la página, grabándose en su mente. El suyo, el de los gemelos y el de él. Ricardo Navarro. Estaba muerto. La noticia no la golpeó con el dolor desgarrador que podría haber imaginado. Esa parte de ella había muerto hace 5 años, el día en que llegó a casa para encontrar sus armarios vacíos y una nota corta y cruel en la isla de la cocina. Esto ya no funciona. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Nunca lo hizo. Simplemente desapareció de su vida, solo para reaparecer en fotos de tabloides brillantes, su brazo alrededor de una mujer que era todo lo que Isabel no era. Victoria Dávila. Victoria era una socialité, una heredera de una vaga fortuna de dinero antiguo, con un rostro tan esculpido y severo que parecía haber sido tallado en hielo. Ricardo Navarro, el brillante y carismático arquitecto que una vez había dibujado su casa de ensueño en una servilleta de cóctel, había cambiado su vida cómoda y llena de amor por una jaula dorada en el Upper East Side. La había dejado cuando estaba embarazada de 3 meses de los hijos que él había afirmado desear desesperadamente. Nunca los conoció. Nunca envió una tarjeta de cumpleaños. Nunca pagó $1 de manutención infantil. Los había borrado efectivamente. Y ahora estaba muerto. Un repentino ataque al corazón a la edad de 48 años, según la carta. Y ella, Isabel Ruiz, o más bien Isabel Navarro, como todavía estaba legalmente nombrada, estaba siendo citada a la corte testamentaria en Manhattan
para la lectura de su último testamento. ¿Por qué?, susurró a la cocina vacía. El grifo goteaba con un ritmo constante y burlón. ¿Por qué ahora? Su primer instinto fue tirar la carta, ignorarla. ¿Qué podría tener que decirle ahora? ¿Qué podría dejarle? Nada más que dolor. Imaginó la escena. Victoria Dávila, vestida con alta costura negra, interpretando a la viuda afligida rodeada por una falange de abogados caros. Y luego estaría Isabel, con su mejor y único blazer de una tienda de segunda mano, luciendo como un fantasma de un pasado que todos habían olvidado. Sería un objeto de lástima y desprecio, una nota a pie de página en la gran vida dramática de Ricardo Navarro. La humillación sería insoportable. Pero luego miró los nombres de sus hijos, escritos tan formalmente en la página: Leo Navarro y Lara Navarro. Nunca los había conocido, pero los había nombrado en su testamento. Un destello de algo peligroso se encendió en su pecho. No era esperanza, era una furia materna feroz y protectora. Esto ya no se trataba de ella, se trataba de ellos. Se trataba de las dos personas pequeñas e inocentes que dormían en la habitación de al lado, que llevaban el nombre de un hombre que los había tratado como un secreto vergonzoso. Esa noche, después de acostar a Leo y Lara, sacó una vieja y polvorienta caja de zapatos del fondo de su armario. Dentro estaban los restos de su antigua vida, fotos de ella y Ricardo, en Italia, riendo y despreocupados. El ramillete seco de su primera cita, la servilleta en la que había dibujado su futuro hogar. Vio al hombre del que se había enamorado, al hombre que le había leído poesía y la había sostenido cuando estaba enferma. ¿A dónde había ido? ¿Cómo se había convertido en el extraño frío y despiadado que había destrozado su corazón y abandonado a sus propios hijos? Miró una foto de él, del día de su boda. Era guapo, seguro de sí mismo, sus ojos grises brillando con lo que ella había creído que era adoración. ¿Había sido todo una mentira? ¿O había sido corrompido por el mundo al que tan desesperadamente quería unirse? El mundo del poder y la inmensa riqueza que Victoria Dávila representaba. La citación era para el viernes por la mañana. Tenía 2 días para prepararse, 2 días para construir una armadura alrededor de su frágil corazón. No iría por ella misma. No iría buscando dinero o disculpas. Iría por Leo y Lara. Entraría en ese juzgado con la cabeza en alto, no como la esposa abandonada, sino como la madre de los únicos hijos de Ricardo Navarro. Escucharía sus últimas palabras, y luego se iría y cerraría este capítulo de su vida para siempre. Ese era el plan de todos modos. No tenía idea de que el documento que la esperaba no era solo un testamento, sino una bomba cuidadosamente construida, y su detonación estaba a punto de cambiarlo todo. Mientras Isabel Ruiz calculaba si podía permitirse una niñera y un billete de ida y vuelta en metro a Manhattan, Victoria Dávila estaba orquestando su dolor. Su ático, una extensión estéril de mármol blanco, vidrio y cromo con vistas a Central Park, se había transformado en un centro de mando para el duelo. El aire era denso con el aroma de lirios blancos, cientos de ellos traídos de Holanda, y el bajo zumbido de llamadas telefónicas en voz baja. Victoria, vestida con una bata de seda negra que costaba más que el alquiler mensual de Isabel, se sentaba en un sofá de cuero blanco, con un teléfono pegado a la oreja. Su rostro, una obra maestra del arte cosmético, estaba dispuesto en una máscara de belleza trágica. Una sola lágrima, perfectamente formada,
se le permitía trazar un camino por su mejilla, pero solo cuando su asistente personal, un joven nervioso llamado Simón, tomaba una foto para su feed de redes sociales privado. «Ha sido un torbellino, querida», susurró al teléfono a un columnista de Sociedad. «Ricardo era mi todo, mi roca. Que me lo arrebataran tan repentinamente. Bueno, es un dolor que no le desearía a mi peor enemigo». Hizo una pausa, dejando que la emoción fingida se mantuviera en el aire. «Sí, el funeral fue privado. Yo necesitaba llorar lejos del ojo público. Ahora se trata solo de honrar su legado». El legado que más le preocupaba era Blackwood Global Holdings, la firma de arquitectura y desarrollo de $1,000 millones de Ricardo. Durante los últimos 5 años, ella había sido su socia en todos los sentidos de la palabra. Había sido la que le presentó a los inversores que habían financiado sus proyectos más ambiciosos. Había sido la que le susurraba al oído, dirigiendo sus decisiones, moldeando su imagen pública y cuidadosa y metódicamente, aislándolo de cualquiera que recordara al hombre más simple que solía ser. Había trabajado incansablemente para volverse indispensable. Cuando se desplomó en el campo de golf del Hamptons Club, su primera llamada después de los paramédicos había sido a su abogado. Su dolor era real, pero era el dolor de una directora ejecutiva cuyo principal activo acababa de ser liquidado. «Todo está en orden, señora Dávila». Su abogado, un tiburón llamado Gerardo Fidalgo, de Cromwell Finch and Associates, le había asegurado. «Ricardo actualizó su testamento hace 3 años. Usted es la beneficiaria principal y la albacea de su patrimonio». Era una victoria que ella había planeado meticulosamente. El testamento, según ella entendía, era un asunto simple. Unos pocos legados simbólicos a su hermana distanciada y a un primo lejano, y luego el resto, la compañía, las propiedades, la colección de arte, la vasta cartera de acciones. Sería suyo. Era su recompensa por 5 años de servicio devoto, por transformar a Ricardo Navarro de un arquitecto talentoso, pero poco notable, en una potencia global. Su única molestia persistente era la citación enviada a la primera esposa. ¿Era realmente necesario, Gerardo? Le había espetado por teléfono. ¿Arrastrar a ese pequeño ratón de los suburbios a esto? ¿Qué podría tener ella que ver con algo? Una formalidad legal, Victoria. Nada más. Gerald la había tranquilizado. Como nunca se divorció legalmente, su cónyuge en el momento de la muerte debe ser notificada. Ella no tiene ningún reclamo. El acuerdo prenupcial que firmó es de hierro, y el testamento anula cualquier derecho conyugal residual. Piense en ello como una ruptura pública final de lazos. Se verá obligada a sentarse allí y escuchar cómo Ricardo legal y póstumamente declara su devoción por usted. A Victoria le había gustado el sonido de eso, poético, una confirmación pública final de su triunfo. Se imaginó a la mujer, Isabel, pensó que se llamaba, arrastrándose al juzgado, luciendo desgastada y cansada, una reliquia de una vida que Ricardo había descartado sabiamente. Sería un delicioso giro final del cuchillo. En la mañana de la lectura, Victoria se preparó para su aparición, como si fuera el estreno de una película taquillera, en la que ella era la estrella. Eligió un vestido negro hecho a medida por un famoso diseñador parisino, Somba, pero impecablemente confeccionado para mostrar su esbelta figura. Sus diamantes eran sutiles, pero enormes, un par de pendientes de lágrima y el anillo de diamantes canario de 15 quilates que Ricardo le había regalado.
Su cabello rubio estaba recogido en un moño elegante y severo. No era una viuda afligida. Era una reina que ascendía a su trono. Mientras su coche de lujo con chófer avanzaba silenciosamente por Park Avenue hacia el juzgado, sintió una oleada de poder puro y sin adulterar. Todo era suyo. El imperio que ella había ayudado a construir era ahora suyo para comandar. Había superado a todos. Ricardo, a pesar de todo su genio, había sido masilla en sus manos. Estaba tan enamorado del estilo de vida que ella le proporcionaba, tan adicto al poder y al prestigio, que había firmado voluntariamente todo su legado a ella. Se permitió una pequeña y cruel sonrisa. Una vez le había hablado de su primera esposa, en un raro momento de sinceridad borracha. La había llamado dulce y sin complicaciones, y Victoria había sabido exactamente lo que quería decir. Aburrida, sin ambiciones. Una mujer que se habría contentado con una casa en los suburbios y 205 hijos. Una mujer que lo habría frenado. Victoria lo había liberado, y ahora estaba cobrando su merecido honorario. Ni siquiera se dio cuenta de los 2 niños pequeños que jugaban en un banco del parque mientras su coche pasaba a toda velocidad. Un niño pequeño y una niña con cabello rizado oscuro y ojos grises sorprendentemente inteligentes. Eran completamente invisibles para ella, solo detalles insignificantes en un paisaje urbano que estaba a punto de poseer. La idea de que pudieran tener alguna conexión con su glorioso futuro estaba tan lejos del reino de lo posible que simplemente no existía. Su mundo estaba herméticamente sellado, una fortaleza de riqueza y ambición. Pero los muros de esa fortaleza estaban a punto de ser violados, no por un ejército invasor, sino por las palabras tranquilas y sencillas escritas en unas pocas hojas de papel caro. La Corte Testamentaria del Condado de Nueva York era un imponente edificio de granito y mármol, diseñado para hacer que el individuo se sintiera pequeño y la ley se sintiera monumental. Isabel sintió su efecto previsto en el momento en que entró por las pesadas puertas de roble. El aire interior era fresco y aún olía a cera para pisos y papel viejo. Las voces eran susurradas, haciendo eco en los pasillos cavernosos. Apretó su gastado bolso de cuero, su correa hundiéndose en su hombro, y sintió un temblor de ansiedad recorrerla. Se había vestido con cuidado esa mañana, eligiendo un simple vestido azul marino y el blazer de segunda mano que había comprado para entrevistas de trabajo. Llevaba su cabello oscuro y rizado recogido en un simple nudo, y su única pieza de joyería valiosa, un par de pequeños pendientes de perlas que Ricardo le había regalado en su primer aniversario. Se sentían como pequeñas piedras de hielo contra su piel. Había dejado a Leo y Lara con su vecina, la señora Gómez, prometiéndoles un viaje para comer pizza después, una promesa que se sentía imprudente dado el estado de su cuenta bancaria. Encontrar la sala del Tribunal 3BB fue bastante fácil. El nombre Navarro Ricardo estaba impreso en una pequeña pantalla digital junto a la puerta. Respiró hondo, armándose de valor, y empujó la puerta para abrirla. La habitación era más pequeña de lo que esperaba, con paneles de madera oscura que se tragaban la luz. Había solo unas pocas filas de bancos para observadores. En la parte delantera, una mujer de aspecto severo con túnicas judiciales, la jueza Elena Valdés, presidía desde un banco elevado, hojeando una pila de papeles. A un lado se sentaba una reportera de la corte, con los dedos preparados sobre su máquina. 2 abogados se sentaron en una mesa grande en el centro.
Uno era un hombre corpulento de cabello plateado que ella no reconoció. El otro era Gerardo Fidalgo, el abogado de Victoria. Reconoció su rostro de las páginas de Sociedad y luego la vio a ella. Victoria Dávila estaba sentada en la mesa junto a Fidalgo, el centro absoluto de gravedad en la habitación. Era aún más llamativa en persona. Su belleza aguda e implacable. Irradiaba un aura de perfume caro y confianza intocable. Giró la cabeza cuando Isabel entró, sus fríos ojos azules recorriendo el atuendo sencillo de Isabel con un destello de lo que parecía ser aburrido asombro. No había reconocimiento, ni historia compartida en esa mirada. Solo la mirada despectiva que uno podría darle a un miembro del personal de servicio. El aire crepitó. Por un momento, las dos mujeres, el pasado y el presente, la descartada y la triunfante, se miraron a los ojos a través del silencioso juzgado. Isabel sintió un rubor caliente de vergüenza, seguido inmediatamente por una oleada de desafío. No se dejaría intimidar. Enderezó los hombros, levantó la barbilla y caminó hacia la primera fila de los bancos públicos, sentándose con una dignidad tranquila que no sentía. El abogado corpulento de cabello plateado en la mesa se puso de pie y se volvió hacia ella, ofreciendo una pequeña sonrisa de simpatía. «Señora Navarro, soy Horacio Herrera. Fui el abogado personal del señor Navarro durante muchos años. Hablamos por teléfono. Gracias por venir». Su voz era amable, una pequeña isla de cortesía en un mar de tensión. Isabel asintió, incapaz de hablar. Las pesadas puertas del juzgado se abrieron de nuevo y todas las cabezas se giraron. Un periodista de una conocida columna de chismes de la ciudad se deslizó, seguido por un bloguero de Sociedad. Isabel reconoció de revistas en línea. Victoria les dio un sutil y majestuoso asentimiento. Por supuesto que había invitado a la prensa. Esto era una actuación, y ella quería una audiencia para su coronación. La jueza Valdés levantó la vista por encima de sus gafas. Su expresión no toleraba tonterías. «Estamos aquí para la lectura del último testamento de Ricardo Navarro, fechado el 14 de agosto, 3 años antes de su muerte. Señor Herrera, usted es el albacea del patrimonio, ¿es correcto?» «No, su señoría», dijo Horacio Herrera, su voz tranquila y firme. Un murmullo recorrió la sala. Gerardo Fidalgo se movió en su asiento, con el ceño fruncido de molestia. «Disculpe», preguntó la jueza, mirando el documento en su mano. «Mi archivo preliminar indica que usted es el albacea. Ese fue el caso en el testamento anterior del señor Navarro, su señoría», explicó Herrera. «En su testamento final, el señor Navarro nombró a un albacea diferente». Victoria se inclinó hacia adelante y le susurró algo a su abogado, sus cejas perfectamente depiladas, frunciéndose de molestia. «¿Y quién sería, señor Herrera?», preguntó la jueza Valdés, su tono teñido de impaciencia. Horacio Herrera giró ligeramente la cabeza. Sus amables ojos se encontraron con los de Isabel por un momento breve y significativo. «Me nombró a mí, su señoría», dijo, sosteniendo un documento sellado. «Sin embargo, mi papel es solo de sellar y leer el testamento en voz alta. El verdadero albacea, según lo nombrado por el señor Navarro, se revelará dentro del texto del testamento mismo». Esto era inusual. Una palpable sensación de confusión se extendió por la sala del tribunal. Gerardo Fidalgo se puso de pie. «Su señoría, esto es muy irregular. Mi cliente, la señora Victoria Dávila, tenía la clara impresión, basada en conversaciones directas con el fallecido, de que ella iba a ser la única beneficiaria y albacea. Tenemos razones para creer que el señor Navarro
pudo haber estado bajo coacción o no estar en su sano juicio cuando se redactó este supuesto testamento final. La mirada de la jueza Valdés era helada. Señor Fidalgo, usted es un abogado experimentado. Sabe tan bien como yo que este es el momento para que se lea el testamento, no para que se impugne. Tendrá una amplia oportunidad de presentar sus mociones más tarde, si lo considera necesario. Por ahora, se sentará y se callará. El rostro de Fidalgo se puso rojo, pero se sentó. Victoria, sin embargo, parecía imperturbable. Claramente vio esto como un adorno dramático menor por parte de Ricardo, un poco de teatro póstumo, antes del clímax inevitable de su herencia. Se alisó el vestido y le dio a Isabel otra mirada, esta vez llena de una especie de lástima y desprecio, como para decir: fuiste arrastrada aquí para este patético pequeño drama, y ahora puedes verme tomarlo todo. El corazón de Isabel martilleaba. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Ricardo crearía una escena tan enrevesada? Ella había venido esperando una ejecución rápida y limpia de su pasado. En cambio, se encontró en el centro de un misterio. «Señor Herrera», ordenó el juez, «puede proceder». Horacio Herrera rompió el sello de cera en el gran sobre de Manila. El sonido fue como un disparo en la habitación silenciosa. Retiró un grueso fajo de papeles y se aclaró la garganta. Miró del documento a Victoria, luego a Isabel y luego de nuevo a la página. Una expresión extraña e ilegible cruzó su rostro, una mezcla de solemnidad, tristeza y algo que parecía casi como anticipación. Yo, Ricardo Navarro, comenzó a leer, su voz llenando la sala del tribunal, estando en mi sano juicio y cuerpo, por la presente declaro que este es mi último testamento, revocando todos los testamentos y codicilios anteriores hechos por mí. El aire se volvió denso con suspenso. Victoria se inclinó ligeramente hacia adelante, una sonrisa petulante y posesiva adornando sus labios. Isabel contuvo el aliento, esperando el golpe. El acto final de la vida de Ricardo Navarro estaba a punto de comenzar. Las cláusulas iniciales del testamento eran predecibles, una recitación seca de necesidades legales. La voz de Ricardo, canalizada a través de los tonos tranquilos y firmes de su abogado, ordenaba que se pagaran todas sus deudas justas y gastos funerarios. Legó su colección de relojes antiguos a su hermana distanciada en Oregón y una suma de 59,000 a un primo en Vermont. Victoria escuchó estas dispensas menores con un aire de paciencia magnánima, la reina benevolente permitiendo que unas pocas migajas fueran barridas de su mesa. Gerardo Fidalgo, su abogado, se relajó ligeramente en su silla, susurrándole: legados estándar, saca las obligaciones familiares del camino. Victoria asintió, su enfoque totalmente en el premio principal. A continuación, continuó el señor Herrera, pasando una página. Artículo 4. Efectos personales y propiedades. Hizo una pausa, ajustándose las gafas. A mi querido amigo, el Dr. Alistair Finch. Gerardo Fidalgo se sentó más recto. Alistair era su hermano. Le lego mi membresía en el Oakmont Country Club con mis más sinceras disculpas. Sé lo mucho que la querías, Alistair. También sé que me cobraste $750,000 por una tarifa de consultoría en el proyecto de la Torre de Dubái. Una tarifa que, según mis auditores privados, representaba un 500% de aumento sobre las tarifas estándar. Por favor, considera la membresía del club, valorada en $270,000, como un reembolso parcial
y muy generoso de los fondos que malversaste de mi compañía. He instruido a mis contadores en Deloitte para que remitan su auditoría completa de tus prácticas de facturación al IRS. Espero que disfrutes del golf. Un jadeo colectivo recorrió la sala del tribunal. Gerardo Fidalgo se puso pálido, su rostro una máscara de incredulidad y horror. Miró a Herrera como si el abogado lo hubiera golpeado físicamente. El periodista en la parte de atrás comenzó a escribir furiosamente en su teléfono. La jueza Valdés golpeó su mazo ligeramente. «Orden. Continúe, señor Herrera». Victoria le lanzó una mirada venenosa a su abogado. Esto no era parte del guión. Era desordenado, vergonzoso. Era una grieta en la superficie pulida y lisa de su victoria. Herrera se aclaró la garganta y siguió leyendo. Artículo 5 con respecto a la señora Victoria Dávila. Esto era. La postura de Victoria se enderezó. Una sonrisa triunfante y conocedora regresó a su rostro, borrando la molestia momentánea. Se alisó el vestido, lista para la lluvia de riquezas. A Victoria. Herrera leyó las palabras de Ricardo, ahora adquiriendo un tono escalofriantemente personal. Con quien he pasado los últimos 5 años de mi vida, le dejo lo siguiente. Primero, el contenido completo de la bodega de vinos en la finca de los Hamptons. Sé que ella era particularmente aficionada al Château Petrus de 1982. Confío en que lo disfrutará. La sonrisa de Victoria vaciló. La bodega de vinos. Valía una fortuna. Sí, pero era una miseria en comparación con la finca en sí. Segundo, continuó el testamento, le dejo la colección de bolsos Birkin que compré para ella a lo largo de los años, los 27. Entiendo que su valor de reventa es bastante alto, y sospecho que pronto tendrá necesidad de activos líquidos. La sonrisa se había ido por completo, ahora reemplazada por una tensa línea de confusión y furia. La habitación estaba mortalmente silenciosa. Esto no era un legado, era un insulto. Finalmente, la voz de Herrera se apagó. Le dejo a Victoria la suma de $1 a pagar con el dinero de caja para los servicios prestados. Es $1 más de lo que merece, y precisamente $1 menos de los 30 millones que ella y mi médico principal, el doctor Armando Valdés, estimaron que valía mi póliza de seguro de vida. Victoria hizo un sonido ahogado en la parte posterior de su garganta. El doctor Valdés, el testamento continuó implacable, me aconsejó hace 6 meses que mi condición cardíaca era menor, que no requería un cambio significativo en el estilo de vida. Me recetó un beta bloqueante suave. Sin embargo, una segunda opinión buscada, sin su conocimiento, en la clínica Cleveland, reveló que tenía una enfermedad grave de las arterias coronarias, que requería una cirugía de bypass inmediata. El cardiólogo principal allí, la doctora Elena Ramos, me informó que la medicación que el doctor Valdés me recetó era, en sus palabras, lamentablemente inadecuada y criminalmente negligente. También es quizás relevante que el doctor Valdés compró un condominio en las Islas Caimán, 2 semanas después de su diagnóstico, una compra realizada a través de una corporación fantasma vinculada a una compañía de cartera, propiedad de la señora Victoria Dávila. Me he tomado la libertad de remitir el informe de la doctora Suason Ramos, junto con los documentos financieros relevantes, a la Junta Médica del Estado de Nueva York y a la oficina del fiscal de distrito. Victoria estaba de pie, su rostro una máscara contorsionada de rabia. Mentiras. Estos son los desvaríos de un hombre enfermo. Él me amaba. Esto es una falsificación. Señora Dávila, siéntese. La voz de la jueza Valdés fue como el chasquido de un látigo. 2 oficiales de la corte fornidos
dieron un paso hacia ella. Victoria, temblando con una furia tan intensa que parecía vibrar lentamente, se hundió de mala gana en su silla. Su compostura helada se hizo añicos, revelando a la criatura codiciosa y asustada que había debajo. El juzgado estaba en un alboroto de susurros. Esto no era una lectura de testamento, era una ejecución pública. Ricardo Navarro, desde más allá de la tumba, estaba desmantelando sistemáticamente la vida y la reputación de la mujer que pensaba que lo tenía en la palma de su mano. Isabel se sentó congelada en el banco, su mente girando. El hombre que había conocido, o que pensaba que había conocido, era un extraño. El hombre gentil, a veces pasivo, con el que se había casado, nunca habría sido capaz de una venganza tan fría y calculada. Pero este Ricardo, el que hablaba a través de estas páginas, era un maestro estratega, un hombre que claramente había visto la traición cerrándose a su alrededor, y había pasado sus últimos meses tendiendo una trampa intrincada e ineludible. Sintió una extraña y aterradora lástima por Victoria. Ser destruida tan pública y completamente era un destino que no le desearía a nadie. Sin embargo, también había un pequeño y oscuro núcleo de reivindicación. Esta era la mujer que se había quedado de brazos cruzados y había visto cómo Ricardo abandonaba a sus propios hijos, la mujer que había cosechado los beneficios del corazón roto de Isabel. Cuando Herrera esperó a que la habitación se callara antes de continuar, se veía pálido, como si las palabras que estaba leyendo lo estuvieran agotando físicamente. Pasó otra página. Artículo 6, anunció, su voz pesada. Con respecto a mi esposa, Isabel Navarro, y a mis hijos, Leo Navarro y Lara Navarro. Todos los ojos en la habitación se giraron hacia Isabel. Victoria la miró fijamente, sus ojos ardiendo con un odio venenoso e incomprensible. ¿Cómo podía ser esto? ¿Cómo podía esta no entidad, este fantasma del pasado, tener alguna parte en esto? Las manos de Isabel estaban tan apretadas en su regazo que sus nudillos estaban blancos. Se preparó, sin tener idea de qué esperar. Una pequeña disculpa, un fondo fiduciario simbólico para los niños. Después de la brutal evisceración de Victoria, cualquier cosa parecía posible. Se sintió como si estuviera parada al borde de un acantilado, y la mano muerta de Ricardo estuviera a punto de empujarla o de tirar de ella para ponerla a salvo. Herrera tomó un sorbo de agua. La tensión en la sala del tribunal era algo físico, denso y sofocante. Fijó su mirada en la página y comenzó a leer las palabras que cambiarían la vida de Isabel para siempre. A mi esposa, Isabel. El señor Herrera leyó las palabras del testamento, ahora pasando de la fría furia dirigida a Victoria a un tono de profundo y doloroso arrepentimiento. No hay palabras en ningún idioma que puedan expresar adecuadamente la profundidad de mi fracaso como esposo y como hombre. Fui un cobarde. Fui seducido por un mundo de superficies brillantes y promesas huecas, y en mi debilidad abandoné lo único en mi vida que fue real y verdadero. Tú. Isabel sintió que las lágrimas se le acumulaban en los ojos, calientes y repentinas. Durante 5 años había llevado su dolor en una caja herméticamente sellada. Ahora, las palabras de Ricardo estaban abriendo la tapa a la fuerza. Victoria la miraba con una mueca de disgusto en su rostro, como si las lágrimas de Isabel fueran una exhibición patética. Sé que una disculpa desde la tumba no tiene sentido, continuó el testamento. No ofrece consuelo, no borra años de dificultades. Por lo tanto, no ofreceré una.
En cambio, ofreceré lo único que me queda para dar, la verdad. Y con ella, la restitución. Un murmullo bajo se extendió por la habitación. Restitución. Por la presente lego a mi esposa, Isabel Navarro, y a mis hijos, Leo Navarro y Lara Navarro, en un fideicomiso que se gestionará para su único y exclusivo beneficio. Todo mi patrimonio restante. Esto incluye todas las propiedades nacionales e internacionales, todos los activos líquidos, todas las acciones, bonos y tenencias, y mi colección completa de arte y antigüedades, cuyo valor total se estima en... Herrera se detuvo, sus ojos escaneando una cifra en la página. Más de $1.200 millones. Un jadeo colectivo y audible llenó la sala del tribunal. El periodista en la parte de atrás dejó caer su teléfono. La mandíbula de Gerardo Fidalgo se abrió. Victoria Dávila hizo un sonido que era mitad ahogo, mitad grito. No, no es posible. Me lo prometió todo. Silencio, señora Dávila, o la haré retirar por desacato. La jueza Valdés tronó, golpeando su mazo con fuerza. Isabel se sintió mareada, como si la habitación se hubiera inclinado sobre su eje. $1.200 millones. El número era tan vasto, tan astronómico, que no parecía real. Era una cifra de una película, una fantasía. Pensó en su grifo que goteaba, en el cheque independiente que todavía estaba esperando. El latigazo cervical fue tan severo que se sintió físicamente enferma. Pero Ricardo no había terminado. El dinero, resultó, era solo el comienzo. Esta herencia, sin embargo, Herrera leyó, su voz sombría, viene con una carga. Es la carga de limpiar el desorden en el que permití que mi vida y mi compañía se convirtieran. Por lo tanto, a partir de este momento, por la presente, transfiero mi 60% de participación de control en Blackwood Global Holdings al fideicomiso establecido para mi esposa e hijos. Esta fue la verdadera bomba. No solo el dinero, sino la compañía, el imperio. Además, la voz póstuma de Ricardo continuó, su tono, volviéndose agudo y clínico. Debo explicar por qué esta acción es necesaria. Durante los últimos 3 años, mi compañía ha sido sistemáticamente saqueada desde adentro. Una subsidiaria fraudulenta, Davenport Acquisitions, fue establecida por un miembro de la Junta usando poderes de firma falsificados. Esta entidad ha estado desviando fondos a través de facturas infladas, empleados fantasmas y tarifas de consultoría falsas, canalizando casi $90 millones a cuentas en el extranjero. Todos los ojos en la habitación se dirigieron hacia Victoria, cuyo rostro había pasado de rojo de rabia a un blanco ceniciento fantasmal. Estaba negando con la cabeza, susurrando, «No, no, no», una y otra vez. «Me di cuenta de esta empresa criminal hace 8 meses», decía el testamento. En lugar de alertar a las autoridades, una medida que temía que colapsara la compañía que había construido y alertara al perpetrador, elegí actuar como mi propio investigador. Contraté a un equipo de contadores forenses de Kroll Associates. Su informe completo de 1.200 páginas que detalla cada transacción fraudulenta, cada transferencia bancaria ilegal y cada documento falsificado se puede encontrar en una caja de seguridad en el Chase Bank, en Madison Avenue. La llave de esa caja está en posesión del señor Horacio Herrera. Una segunda copia de la llave ha sido enviada a la oficina del fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Ricardo no solo había tendido una trampa para la herencia de su amante, había estado construyéndole una prisión. El informe mostrará, Herrera leyó, su voz pesada con el peso de las palabras,
que la única firmante de cada transacción para Davenport Acquisitions, la arquitecta de todo este esquema para defraudar a mi compañía y a sus accionistas, fue mi socia y prometida, la señora Victoria Dávila. El sonido que escapó de los labios de Victoria esta vez no fue una palabra. Fue un ruido crudo y primitivo de ruina absoluta. El sonido de una reina viendo todo su reino arder hasta los cimientos, incendiado por el mismo hombre que pensaba que había conquistado. Miró a su abogado, Gerardo Fidalgo, pero él estaba mirando a lo lejos. Su propia carrera y reputación ahora eran ruinas humeantes, gracias a la revelación sobre su hermano. Él no podía ayudarla. Nadie podía. Isabel miró a esta mujer, este titán de la sociedad, que había parecido tan intocable solo unos minutos antes, y vio solo un animal aterrorizado y acorralado. La victoria que sintió Isabel no fue de alegría, sino de una justicia sombría y terrible. Ricardo no solo había desheredado a Victoria, la había expuesto, la había desnudado frente al mundo y la había entregado a la ley. El testamento tenía una última sección, una última pieza del rompecabezas que Isabel aún no podía comprender. Artículo 7. El albacea, anunció Herrera, pasando a la última página. Como dije antes, mi testamento nombra a un nuevo albacea para reemplazar al señor Herrera y gestionar mis asuntos. Las responsabilidades serán inmensas. Esta persona tendrá la tarea de supervisar el fideicomiso, votar mis acciones en Blackwood Global Holdings y cooperar con las autoridades para garantizar que se haga justicia. Requiere una persona de integridad intachable, fuerza y una brújula moral que yo mismo perdí hace mucho tiempo. Una persona en la que confío implícitamente para que actúe no por codicia o ambición, sino por amor y un feroz sentido de protección por lo que más importa. Hizo una pausa y miró directa e inequívocamente a Isabel. Por lo tanto, nombro como única albacea de mi patrimonio, con todos los poderes y responsabilidades que ello implica, a mi esposa, Isabel Ruiz, de Soltera Navarro. La sala del tribunal cayó en un silencio tan profundo que fue como si todo el aire hubiera sido aspirado de la habitación. Era el silencio de un aliento contenido, de 100 mentes tratando de procesar un resultado tan increíblemente improbable que rozaba lo surrealista. Isabel Ruiz, la esposa abandonada de Queens, no era solo la heredera de una fortuna de $1,000 millones. Ahora era la albacea del patrimonio, la jefa de facto de una corporación multinacional y la persona a cargo de empuñar la evidencia que enviaría a su rival a prisión. Era demasiado. Las palabras se cernían en el aire, negándose a ser absorbidas. Albacea de mi patrimonio. La frase hizo eco en la mente de Isabel. Ella, que equilibraba su chequera al centavo y se preocupaba por las facturas del dentista, ahora estaba a cargo de un imperio. Ricardo, en su último acto magistral, no solo le había dado una fortuna, le había dado poder, el poder de proteger a sus hijos, el poder de corregir los errores que él había cometido y el poder de terminar la guerra que él había comenzado. El silencio finalmente se rompió de forma irrevocable. Victoria Dávila se puso de pie de un salto, su silla chocando hacia atrás contra el suelo de mármol. La máscara cuidadosamente construida de la socialité elegante se había ido, quemada por el ácido de la ruina total y completa. Su rostro era un rictus aterrador de odio, incredulidad y miedo primario. Sus ojos, muy abiertos e inyectados de sangre, estaban fijos en Isabel.
Tú. La palabra fue un chillido, un sonido que se abrió paso a través de su garganta, crudo y gutural. Era el grito de un animal atrapado en una trampa que nunca vio. No puedes tenerlo. Es mío. Yo trabajé para ello. Yo lo construí. No era nada antes que yo. Sus manos perfectamente cuidadas se convirtieron en puños, su cuerpo temblando con una rabia incontrolable. Los reporteros se pusieron de pie, las cámaras destellando, capturando la espectacular desintegración de una de las mujeres más formidables de Nueva York. «¡Él me amaba!», gritó. Su voz se resquebrajaba, saliva volando de sus labios. Dio un paso tambaleante hacia el banco de Isabel, sus intenciones poco claras, su cordura claramente deshilachada. Pero fue la siguiente frase del testamento, leída con calma y claridad por el señor Herrera en medio del caos, lo que le dio el golpe final y fatal. «Una última adición», dijo Herrera, su voz cortando sus chillidos. «Si algún beneficiario impugna este testamento o cualquiera de sus disposiciones en un tribunal de justicia, será inmediata e irrevocablemente desheredado de todos y cada uno de los legados, incluido el $1 que dejé para los servicios prestados». Fue el jaque mate, el último giro de la llave en la cerradura. Al levantarse y gritar, al impugnar la legitimidad del testamento, Victoria había, según sus propios términos, perdido todo, incluido el insultante $1. No le quedaba absolutamente nada. La comprensión la golpeó con la fuerza de un impacto físico. Su impulso cesó. Sus gritos se detuvieron. Su boca colgaba abierta, pero no salió ningún sonido. Miró de Herrera al juez y luego de nuevo a Isabel. No vio misericordia. Solo vio los rostros tranquilos y serenos del sistema que estaba a punto de devorarla. Vio al fantasma del pasado, que ahora sostenía todo su futuro en la palma de su mano. Y luego vino el grito, el titular que los escritores escribirían sobre durante semanas. Ya no era un grito de ira, era un gemido largo, prolongado y horrible de absoluta desesperación. Era el sonido de un alma siendo despojada, de un futuro implosionando, de una vida construida sobre mentiras, estrellándose en un montón de cenizas. Hizo eco en las paredes de madera, un testimonio inquietante de la codicia y su precio final. Los oficiales de la corte se le echaron encima en un instante, tomándola por los brazos. Ella no luchó. Todo el fuego se había apagado en ella, reemplazado por un aterrador vacío hueco. Sus piernas se doblaron y tuvieron que medio cargarla, medio arrastrarla fuera de la sala del tribunal, sus tacones de diseñador raspando contra el suelo. Sus lamentos se desvanecieron por el pasillo, dejando atrás un silencio aturdido y resonante. La jueza Valdés, luciendo sacudida pero resuelta, golpeó su mazo. «Esta corte se levanta». Se puso de pie y salió de la habitación por una puerta lateral, dejando al resto de ellos con los escombros. Isabel se sentó perfectamente quieta, el sonido del grito todavía resonando en sus oídos. Sintió un vacío profundo e inquietante. No había alegría en esta victoria, ni emoción en la desaparición de Victoria. Solo había una tristeza profunda y agotadora por todo lo que se había perdido, por el hombre que Ricardo podría haber sido, por la vida que deberían haber tenido, por los 5 años de lucha que ella había soportado sola. Los reporteros se abalanzaron, una manada de lobos que percibían una historia, gritándole preguntas. «Serra Navarro, Serra Navarro, ¿cómo se siente? ¿Qué hará con la compañía? ¿Sabía de esto?» Estaba congelada, abrumada. Pero antes de que pudieran alcanzarla,
Horacio Herrera estaba a su lado, una presencia tranquila y sólida. Puso una mano protectora en su brazo. «Ahora no», dijo, su voz firme, hablando a la multitud. «La señora Navarro hará una declaración en una fecha posterior. Por favor, respeten su privacidad». La guió más allá del grupo de periodistas fuera de la sala del tribunal y a una pequeña sala de conferencias privada por el pasillo. Cerró la puerta, silenciando el ruido del mundo. La habitación era sencilla, con una mesa y unas pocas sillas. Le sirvió un vaso de agua de una jarra, su mano sorprendentemente firme. «¿Estás bien, Isabel?», preguntó suavemente. Ella lo miró. El amable abogado anciano que acababa de detonar toda su vida. «No sé lo que soy», susurró, su voz ronca. «¿Él sabía que se estaba muriendo?». Herrera suspiró, un sonido profundo y doloroso. Se sentó frente a ella. Lo sabía. El diagnóstico de la clínica Cleveland le dio de 6 a 9 meses, en el mejor de los casos. Pasó sus últimos 8 meses preparando todo esto. «¿Por qué?». Isabel hizo la pregunta que la había perseguido durante 5 años. «¿Por qué lo hizo todo? Dejarme. Y luego... esto». «Me dijo», dijo Herrera, sus ojos llenos de una sabiduría triste, «que fue un tonto. Dijo que pasó años subiendo una escalera, solo para darse cuenta, cuando llegó a la cima, de que estaba apoyada contra la pared equivocada». Estaba avergonzado, Isabel, terriblemente avergonzado. Sabía que no podía pedir tu perdón. No se lo merecía. Así que decidió darte justicia en su lugar. Usó lo último de su tiempo para construirte una fortaleza, para darte las herramientas para protegerte a ti misma y a los niños. Era demasiado cobarde para enfrentarte. Isabel finalmente se rompió. Las lágrimas que había estado conteniendo durante años vinieron en una gran y estremecedora ola. Fue un dolor, no por el hombre que murió, sino por el hombre que se había perdido en el camino. Horacio Herrera simplemente se sentó con ella, un testigo silencioso y paciente, mientras ella lo dejaba salir todo. La tormenta había pasado. La vida anterior había terminado, y fuera de la puerta, una nueva, aterradora y extraordinaria, estaba esperando para comenzar. Los días que siguieron a la lectura del testamento fueron un borrón de titulares, reuniones legales y ajustes surrealistas. La historia fue una sensación mediática. «La venganza del multimillonario», gritaba un tabloide. «De reina a reina, la esposa abandonada hereda un imperio», declaraba otro. Los fotógrafos acamparon fuera de su edificio de apartamentos en Queens, convirtiendo su calle tranquila en un circo caótico. Isabel, protegida por los formidables recursos de la guía de Horacio Herrera, ignoró todo. Su primer acto como albacea no fue recorrer su nuevo ático o revisar las carteras de acciones, sino llevar a Leo y Lara a la pizza que les había prometido. Sentarse en su local favorito del vecindario, viéndolos discutir por el último trozo de pepperoni, fue un ancla de normalidad en un mar de locura. Sabían que su padre había muerto y que sus vidas iban a cambiar, pero eran demasiado jóvenes para comprender la escala de ello. Para ellos, lo más importante era que su madre estaba allí, presente y concentrada, tal como siempre había estado. Fue en ese momento, viéndolos reír, que Isabel entendió que lo que Ricardo le había dado no era un tesoro, sino una herramienta para construir un futuro para ellos que fuera seguro y lleno de oportunidades. Horacio Herrera demostró ser la base que ella necesitaba desesperadamente. Había sido amigo de Ricardo desde la universidad y había observado su descenso al mundo de Victoria Dávila
con consternación. Me llamó hace 8 meses, explicó Horacio, durante una de sus largas reuniones en su tranquila oficina llena de libros. Sonó como el viejo Ricardo por primera vez en años, concentrado, decidido. Dijo: Horacio, he hecho un desastre colosal de mi vida y necesito tu ayuda para limpiarlo. Él vio esto no como venganza, sino como una restauración, un reequilibrio de la balanza. Juntos navegaron por las laberínticas complejidades del patrimonio. Isabel demostró ser una estudiante rápida. Los años de administrar un presupuesto ajustado, la inventiva y la planificación meticulosa le habían dado una sabiduría práctica que los altos ejecutivos de Blackwood Global Holdings subestimaron inicialmente. Se reunió con la Junta, un grupo de hombres con caras de piedra que habían sido leales a Victoria. No trató de impresionarlos con jerga de negocios. Simplemente expuso su mandato, según lo definido por el testamento: cooperar plenamente con la investigación del fiscal de los ETA-UU y estabilizar la compañía en beneficio de sus verdaderos accionistas y empleados, no de sus parásitos. Su fuerza tranquila y su inquebrantable resolución, respaldadas por el 65% de las acciones con derecho a voto, los dejaron a regañadientes respetuosos. El informe Kroll fue tan devastador como el testamento había prometido. Victoria Dávila y su cuñado Gerardo Fidalgo fueron arrestados por cargos de fraude, malversación y conspiración. El doctor Valdés fue acusado de negligencia médica y fraude de seguros. Su mundo dorado se derrumbó en una pesadilla de acusaciones y batallas legales que ahora tendrían que financiar ellos mismos. Isabel vio los informes de noticias con una tristeza distante y desapegada. La suya era una historia con moraleja sobre la codicia, un drama en el que se había visto envuelta, pero que se negaba a dejar que la definiera. Su mayor decisión llegó un mes después de la lectura del testamento. El proyecto principal de Blackwood Global era un nuevo ala de hospital infantil de última generación. Un proyecto que Ricardo había comenzado, pero que había sido estancado por Victoria, que quería desviar los fondos a un desarrollo de hotel de lujo más glamoroso. La Junta le aconsejó que abandonara el ala del hospital. Era un proyecto de vanidad de bajo beneficio. Isabel recordó a Ricardo dibujando planos para una casa en el árbol para los niños que nunca conocería. Recordó su pasión inicial por la arquitectura que servía a las comunidades, no solo a los egos. En ese momento, supo lo que tenía que hacer. Llamó a una reunión de la Junta de Emergencia. Entró, no con un blazer de segunda mano, sino con un traje sencillo y elegante que Horacio la había ayudado a elegir. Parecía en cada centímetro la mujer a cargo. «Caballeros», dijo, su voz clara y firme, «estamos desestancando el proyecto del hospital infantil. Además, estamos duplicando su financiación. Mis hijos y los niños de esta ciudad merecen lo mejor. También estableceremos la Fundación Blackwood, un fideicomiso benéfico financiado con el 20% de las ganancias anuales de la compañía, dedicado a proporcionar vivienda y subvenciones educativas para familias monoparentales en Nueva York. Este será el legado de Ricardo Navarro. Esta será nuestra nueva base». A partir de ese día, nadie en la Junta la subestimó de nuevo. 6 meses después, Isabel estaba en un sitio de construcción, con un casco en la cabeza, viendo el marco de acero de la nueva ala del hospital levantarse contra el cielo azul. Leo y Lara estaban a su lado, con sus propios pequeños cascos torcidos,
sus ojos grises, los ojos de Ricardo, muy abiertos de asombro. Se había mudado del apartamento de Queens a una casa de piedra cómoda, pero no ostentosa en un vecindario familiar. Un hogar lleno de luz y risas, no de mármol frío. Todavía era Isabel, la madre que leía cuentos para dormir y ayudaba con las tareas. Pero ahora también era una filántropa, una empresaria y la guardiana de un legado complicado. Había encontrado la servilleta de cóctel, en la que Ricardo había dibujado su casa de ensueño hace tanto tiempo. La guardó en su escritorio. Era un recordatorio del hombre que había sido, el amor que habían compartido y el sueño que se había perdido. Sabía que nunca podría volver a ese sueño, pero con las herramientas que él le había dado, podría construir uno nuevo, uno mejor. Un legado no de torres brillantes y ambición hueca, sino de esperanza, sanación y segundas oportunidades para ella, para sus hijos y para las innumerables vidas que ahora podía tocar. El pasado había sido una historia de abandono y traición, pero el futuro era un plan que ella misma dibujaría. Y así, la historia de Isabel Navarro no se trataba solo de heredar una fortuna. Se trataba de heredar una segunda oportunidad y el poder de redefinir un legado. De una vida de desesperación tranquila, se levantó para convertirse en una fuerza para el cambio, demostrando que la verdadera fuerza no se trata del dinero que tienes, sino de la integridad que te niegas a perder. El acto final de Ricardo no fue solo venganza. Fue un acto desesperado y brillante de redención, colocando todo su imperio en las únicas manos en las que sabía que podía confiar. El grito en el juzgado fue el final de la historia de Victoria, pero fue el verdadero comienzo de la de Isabel. ¿Qué te pareció este increíble cuento de justicia desde más allá de la tumba? ¿Crees que Ricardo hizo lo correcto? Haznos saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si te conmovió el viaje de Isabel y las historias de amor con giros dramáticos, por favor, dale a ese botón de me gusta. Comparte este video con alguien que necesite verlo. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal para más historias de la vida real inolvidables. No olvides tocar la campana de notificaciones para no perderte una actualización.